Hola a todos, soy Jorge Ufano de clasesdebolsa.com y en este vídeo voy a continuar analizando las propuestas económicas incluidas en el programa electoral de Podemos en las elecciones al Parlamento Europeo. Este tipo de propuestas económicas suelen ser habituales, no solo de Podemos, sino de un gran número de partidos políticos de izquierdas que se presentan a las elecciones tanto en clave nacional, aquí en España, como en otros partidos de Europa, en otros países de Europa o en otros países de Latinoamérica. Entonces esto sería pues un análisis de este tipo de propuestas que suelen ser las habituales en los partidos políticos de izquierdas. Vamos a ver, vamos a ir a la presentación. Si recordáis, en el vídeo anterior, que podéis ver en Clases de Bolsa o en YouTube, lo tenéis como la primera parte de este vídeo, pero no, son realmente partes independientes, porque en la primera de ellas, que fue en el vídeo anterior, estuvimos, si recordáis, analizando estas propuestas políticas de los partidos de izquierda en cuanto a la deuda, a los impuestos o la composición del gasto público. Estuvimos viendo unos ejemplos y en este vamos a hablar del mercado laboral. Me gustaría decir que este vídeo realmente se trata de una reflexión personal que he realizado y que mi idea es que os ayude al verlo, pues a reflexionar también en casa vosotros y a que luego que cada uno saque sus propias conclusiones y si se puede generar un debate constructivo, pues siempre será bienvenido. Entonces aquí simplemente, antes de comenzar a ver las propuestas concretas, que las tengo recogidas en las diapositivas, os voy a mostrar dos teorías que tengo yo, vamos a llamarle, una teoría que tengo yo y unos datos que son importantes antes de entrar en las propuestas para entender mi análisis. Si recordáis, estuvimos viendo en el vídeo anterior los gastos e ingresos del Estado, quizás debamos volver a ellos, por eso los he dejado aquí en algún momento de esta exposición, pero lo que tenemos aquí es una simulación que he realizado sería lo que está en el inconsciente de la mente de una persona, un emprendedor que quiere montar una empresa en los próximos días, semanas, meses. Esta teoría supongo que la he sacado debido a cómo tengo la mente actualmente estructurada, debido sobre todo, me dedico al mundo de las finanzas y también del póker, y tanto en el máster en finanzas cuantitativas que hice en AFI, pues me entrenaron para que tenga la mente estructurada pensando en el valor esperado de las cosas. Por ejemplo, analizábamos de los productos financieros, cuál puede ser el valor de productos complejos de todo tipo en el mundo de la ingeniería financiera. Y también en el mundo del póker continuamente tengo que estar eligiendo la mejor alternativa ante situaciones en las que se me presentan y lo que tengo que elegir es el valor esperado, independientemente de no ser resultadista y no ver el resultado final, sino el valor esperado de una determinada apuesta o de un valor o de un producto financiero, si estamos hablando de finanzas, y saber exactamente si es estudiando ese valor esperado, si es una buena elección o no lo es. Pienso que en general nuestros cerebros se estructuran de esta forma muchas veces, aunque realmente muchas veces no somos conscientes de eso, ya no solo para decisiones económicas, sino para otro tipo de decisiones cotidianas a las que tenemos que enfrentarnos frecuentemente. Entonces, este es el análisis que he realizado. Voy a intentar explicarlo. Quizás he pecado de hacerlo muy sencillo. Quizás pierda algo de precisión y pueda tener algunas críticas que me digáis, porque realmente el sistema es más complejo de lo que aquí voy a presentar. Aquí voy a hacer simplemente para que todos me podáis entender desde la óptica más sencilla. Lo importante es que entendáis el concepto, la idea, ¿vale? Entonces, voy a comenzar hablando de una persona, un empresario o un emprendedor, que podría ser cualquiera de vosotros, de los que estáis viendo el vídeo, que tiene una idea de negocio. Esta idea puede ser pues, montar una fábrica de ladrillos, montar una página web que se dedique a hablar del mundo del motor y que a través de anuncios pues vaya teniendo ingresos. Puede ser montar una tienda de helados, una peluquería o una multinacional del catering, no lo sé. Vamos a poner como ejemplo que es una tienda de camisetas, para hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, mi idea es la siguiente: cuando una persona concreta piensa si va a montar una tienda de camisetas o no, tendrá en la cabeza más, o debería tener en la cabeza, yo sé que hay gente que no piensa en estas cosas y venga, me apetece una tienda de camisetas porque tengo la intuición de que esto va a funcionar y venga, me tiro a la piscina. Pero en general, en nuestro esquema mental tendría que venir algo así, ¿no? Imaginaos una empresa de camisetas que tiene una inversión de 50.000 euros para montar pues todo, para empezar desde cero, ¿no? Comprar materiales, contratar
a los empleados que hagan falta, alquilar el local, etcétera, etcétera, la inversión de 50.000 euros, que, bueno, vamos a suponer que vamos a pedir un crédito y que nos van a dar el dinero, y aparte, que es mucho suponer, no nos van a cobrar intereses, nos van a decir que lo devolvamos cuando queramos y que devolvamos los 50.000 euros, ¿vale? No es la realidad, pero como digo, es para simplificar un poco todo el análisis. Entonces tenemos que nosotros, imaginaros que estamos en un muy buen momento, estamos en el año 2006, todo va muy bien, estamos contagiados por lo bien que va todo, lo bien que nos le van a nuestros amigos, y decimos, bueno, esto va a funcionar, quiero empezar a mover a ser empresario, a poder vivir un poco de tener un negocio y de los beneficios anuales que me va a dar. Entonces, en aquel momento que todo va bien, pues yo puedo suponer, ¿no? Puedo suponer que tengo un 20% de posibilidades, que aunque las cosas vayan muy bien, siempre la hay, una de 5 veces, pues voy a arruinarme, ¿vale? Al cabo del año, 2 años o 3 años, pues tengo que cerrar la tienda porque no he podido sacarla adelante. Esto va a tener un coste de 50.000 euros. Vamos a poner que con un 35% de posibilidades, pues voy a ir tirando. Va a ir bien en los 2-3 primeros años y voy a ganar de media unos 20.000 euros al año. Con un 30% de posibilidades, como la economía está funcionando muy bien, pues me va a ir bien, ya no voy a ir tirando, voy a ganar unos 50.000 euros al año. Con un 13% me va a ir muy bien en la tienda de camisetas, me voy a tener ya unos beneficios anuales de 200.000 euros. Y con un 2% de posibilidades me voy a forrar, ¿vale? Me voy a ganar 1.000.000 de euros al año. Bueno, pongamos que esto, como digo, está simplificado en 5 tramos. Podríamos poner muchísimos tramos más, ¿vale? Porcentajes de 0,010%, 0,01% gano entre 21.000 y 22.000. Podríamos, pero claro, todo sería mucho más complejo y no tendríamos el espacio para ponerlo así. Pero más o menos yo creo que así se entiende la idea, ¿no? Entonces, esto sería una función que tiene un valor esperado, porque yo obviamente puedo ir muy bien, yo monto el primer negocio y a lo mejor pues me arruino. O puedo montar 3 negocios seguidos de camisetas y que los 3 me toque el 5 en el dado y me salga ruina y me voy. Y esto, en principio esto es personal. Cada uno de las personas que estemos pensando en montar un negocio va a tener, estamos aquí en el año 2006, y va a tener en el año 2006 pues una especie, vamos a llamarla, función personal, ¿vale? Obviamente, si yo soy una persona, aquí lo he puesto, que tengo unos contactos estupendos en el mundo de la moda, pues esto me va a disminuir, ¿no? Y aquí en vez de un 20, le voy a poner que tengo de ruina un 10%, de voy a ir tirando un 25%, de me va a ir bien un 35%, me va a ir muy bien un 20 y me forro un 5, pongamos, ¿no? O bueno, si soy una persona que tengo unos conocimientos de esta industria, aunque no tenga contactos, pues va a subir. Si soy una persona que nunca he montado una empresa y no tengo ningún desconocimiento, voy a tener menos posibilidades, ¿no? Pero bueno, aún así, aún sin desconocimientos, aun teniendo pocos conocimientos, una persona puede tener un riesgo o una probabilidad grande de forrarse, ¿no? Lo hemos visto en el mundo inmobiliario en estos años, que hay mucha gente que a lo mejor no tenía los conocimientos tan siquiera básicos no lo sé, de cómo se hacen negocios o de cómo se especula o del mundo inmobiliario y se han forrado. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, esto es una función, y aquí yo lo que he recogido sería una función media, ¿no? Sería la media de toda la confluencia de todas las personas en España que quieren montar una tienda de camisetas. Si lo sumamos, pues más o menos está esto. Dentro de que algunos, como digo, si tienen contactos, pues van a tener mejores porcentajes que otros que no los tengan. Y si están mejor preparados, mejores porcentajes. Pero esto sería la media en clave nacional, ¿no? La media de todas las personas que quieren montar en España una fábrica de hacer camisetas. Entonces, y esto es lo que digo, que aquí, por eso es lo que digo, que yo tengo aquí esta imagen, este cálculo o este análisis me viene de ese mundo de calcular el valor esperado dentro del mundo del póker como del mundo de las finanzas y del master case, que sería simplemente pues tener esto es simplemente allá el valor esperado de mi análisis personal inconsciente que tengo en la cabeza como empresario. Entonces simplemente sería sumar, o sea, sería la probabilidad por cada uno de los resultados que tengo, simplemente sería como un árbol de probabilidad, simplemente el resultado me da que yo de media se ganaría con este negocio 58.000 euros. Pero esto no quiere decir que todo el mundo gane 58.000 euros, esto tiene una varianza, una desviación típica. Hay gente
hay gente que se va a arruinar y va a perder sus 50.000 y hay un 2%, 2 de cada 100 que se van a forrar y van a ganar 1.000.000 de euros. Yo tengo un 2% de posibilidad de ganar 1.000.000 de euros, un 20% de posibilidad de perder 50.000 y digamos que si yo monto, que es lo que es el valor esperado, si yo monto una fábrica de camisetas 1.000.000 de veces, yo monto, tengo muchas vidas y monto 1.000.000 de fábricas de camisetas de media, en algunas me voy a arruinar, en otras me voy a forrar, en otras me va muy bien, de media voy a ganar 58.000 euros por empresa que monte. Esto, bueno, ahora, si le quitamos los impuestos del 30%, vamos a bajarlos al 25%, pues si somos pyme, bueno, pues tendríamos un 43.500 de beneficios netos, que lo que haría es que nos da un ROI, que el ROI simplemente es dividir los beneficios entre la inversión que hemos hecho, un ROI del 87%. Esto sería en el año 2006. ¿Qué sucede? Vamos a irnos ahora al año 2013 o 2014, donde, aunque bueno, parece que ahora podemos estar empezando a salir de la crisis, esperemos que así sea, pero estamos ahora en este año en el que la gente es mucho más pesimista, todo el mundo se ha dado cuenta que en su barrio han cerrado tiendas de ropa, peluquería, restaurantes, bares. Parece que a día de hoy montar un negocio no tenemos tantas probabilidades de, bueno, ya de forrarnos mucho menos, pero incluso de salir adelante y aguantar unos años. Entonces, ¿qué sucede en este momento? ¿Cuál es el cambio que hay que hacer al modelo que hemos elaborado? Pues aumentamos las probabilidades de caer en la parte baja del rango, por decirlo así. Es decir, yo ahora en vez de un 20% de ruinas, si monto en el 2013 una tienda de camisetas, voy a tener un 40% de posibilidades de arruinarme. Así, solo un 60% de que el negocio no cierre en los 2 o 3 primeros años. Bueno, si me arruino voy a perder 50.000 euros. ¿Que voy a ir tirando? Pues ahora vamos a ponerle un 40%. Estos números obviamente me los he inventado. Lo que sí va a pasar en casi todos los negocios ha pasado del 2006-2014, que fuesen cuáles fuesen estas probabilidades, ahora van a estar, han empeorado en prácticamente todos los negocios que existen en España. Entonces, bueno, aquí he puesto que voy tirando 40, me va bien 15, me va muy bien 4,5, me forro 0,5%. Las mismas cantidades cuando me forro, cuando me forro me voy a forrar igual, como hemos puesto. Y, bueno, pues al final me da que ahora el valor esperado de este negocio de camisetas es de solo 9.500 euros. 9.500 euros, que pagando los impuestos, pues me sale 6.650 euros. ¿Qué sucede si hay negocios que están con estos números? Pues que a lo mejor tú puedes pensar, oye, tengo un amigo que se dedica a lo que sea o he visto un puesto de trabajo al que puedo optar que me pagan 15.000, 20.000 euros al año, 25.000 euros brutos, lo que sea. Pues oye, me interesa más irme a dejar de ser empresario, dedicarme a trabajar, porque, obviamente, si soy empresario tengo una probabilidad de llevarme 1.000.000 de euros al año, pero yo prefiero 20.000 brutos anuales, o 20.000 netos anuales, lo que sea, que eso es un valor exacto, es el valor esperado que voy a tener cuando yo, es la diferencia entre ser empresario y ser trabajador de una empresa, que uno sabe perfectamente cuál es su salario, sabe que el valor esperado 20.000 con varianza cero, es decir, no hay ningún tipo de desviación, sabe lo que va a ganar el primer día y es lo que va a recibir en nómina cuando acabe el año, y una persona que sí, que tiene unos 9.500 euros de valor esperado en este caso, o en el caso del 2006 que poníamos 50 y pico mil, pero tiene una varianza muy grande, se puede ir a la parte de abajo y perder 50.000, o puede irse obviamente a la parte de arriba y ganar 1.000.000 de euros, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, esto que hay que tiene unos impuestos de 6.650 y aquí el ROI es del 13,3%, el medio, y pues aquí te puedes decidir, obviamente cuanto mayor sea el ROI, más personas van a dedicarse a abrir camisetas, tiendas de camisetas. En el año 2006 seguro que mucha gente pudo hasta dejar de trabajar para dedicarse a abrir tiendas. O bueno, o montar empresas de venta y compra de terrenos o de cualquier otro tipo de negocio que estaban en auge, que sabían que tenían una gran posibilidad de ganar mucho dinero dejando su trabajo habitual y dedicándose a emprender o a montar un negocio. Bueno, esto simplemente aquí que las cosas podrían ir a peor y esto pues podría ser negativo. Esto simplemente aquí podemos, simplemente toqueteando, según el modelo, toqueteando los porcentajes, pues me va saliendo valores esperados diferentes. ¿A dónde quiero llegar? Pues lo que quiero llegar es a que veamos cuáles son algunas variables. Hay muchísimas y aquí cada uno, pues, de las que yo diga, seguramente haya más y os las podéis plantear vosotros. ¿Cómo influyen diferentes variables externas a lo que sería
la cantidad de negocios que se generan de un determinado sector, ¿no? O en general, porque la suma de los negocios que se generan de todos los sectores van a ser la cantidad de empresas que se crean, que van a estar muy relacionadas. Obviamente, cuantas más empresas se crean, más trabajos se crean, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ir enfocando diferentes variables. Entonces, en el primer caso, el precio del algodón. Vamos a suponer que, obviamente, si vamos a poner que estamos en este escenario de aquí, ¿no? En el de la 2013, que es el año actual, 2014, que es el año actual. Pues si el precio del algodón baja, imaginaos al 50%, imaginaos que yo las camisetas solo las hago de algodón 100% y que es mi materia prima más importante, pues van a disminuir mi probabilidad de ruina, porque los costes que tengo que asumir son menores, por lo tanto es más probable que resista más tiempo y que no me arruine en los primeros años. Vamos a poner que bajan al 25%, el voy tirando, vamos a poner que también se va a reducir porque vamos a ir un poquito más hacia arriba, o bueno, vamos a poner que el voy tirando siga al 40% y que esta disminución de la ruina va a ser, lo que va a hacer es que van a subir las partes altas de la cadena, por llamarlo así. El me va bien tiene un 25%, 65, 70, 90, y vamos a poner que aquí le ponemos un 7 y aquí le ponemos un 3, ¿no? Entonces, obviamente, si el precio del algodón baja, aunque estemos en crisis, estamos haciendo que sea mucho más productivo montar una empresa. El valor esperado de una empresa de camisetas de algodón pues va a subir, ¿no? Las cantidades es lo que obviamente son inexactos. Esto habría que hacer un estudio de por cada 10% que baja el precio del algodón, lo que aumenta el valor esperado del negocio. Esto ya sería ir a trabajar con datos reales de campo y hacer un análisis complejo, ¿no? Real. Esto es un poco, como dije al principio, datos inventados. Lo mismo con el alquiler. El alquiler, si baja el alquiler, va a subir. Si baja el alquiler, aquí va a ser menor probablemente la transmisión de valor, ¿no? Es decir, si baja el alquiler de la fábrica donde montamos, pues baja un 50%, es probablemente el efecto del alquiler en los costes totales de esta industria o de esta empresa van a ser menores que el precio del algodón. Entonces, pues bueno, va a subir el valor esperado, probablemente no tanto como de 9.500 a 52.000. Y los salarios, pues va a depender. Esta va a ser la variable clave porque es la que vamos a llevar ahora al modelo del estudio para comparar todas las medidas de los partidos de izquierdas. Es la variable fija que vamos a fijar, porque eso es las que comentan, ¿no? Diferentes medidas como que hay un salario mínimo, un salario máximo. Bueno, también hablan de los beneficios, comenten los beneficios de las empresas. Como digo, vamos a verlo gráficamente, pero los salarios, pues se intuye. Todas las empresas, ya no hablamos de una empresa de camisetas, o una empresa de camisetas, si es una empresa intensiva en trabajadores, se emplea muchos trabajadores, y de los costes totales, un gran porcentaje viene de las nóminas a los trabajadores, pues si disminuyen los salarios va a aumentar el valor esperado de esta industria, eso está claro. Tanto en cuanto va a aumentar en mayor porcentaje en tanto en cuanto más intensiva sea esa industria en trabajadores o en mano de obra. Cuanto más sea, pues va a aumentar el valor esperado ante una disminución del 10, del 20, de lo que sea en salario, ¿de acuerdo? Esto, hasta ahora, simplemente estoy empleando la lógica. Yo creo que hasta aquí todo me seguís, ¿no? Si bajan los salarios en una determinada industria, cuanto más intensiva mano de obra sea esa industria, más van a aumentar el valor esperado, ¿no? Aún así va a seguir viendo gente que monta estas industrias y que se va a arruinar, y va a haber otros que se van a forrar al máximo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los impuestos, la inversión, y aquí se me ha ido esto. Vamos a ver si tenemos todavía hasta aquí, que es un poco la que vamos a seguir actualizando, que es la del 2014. Esto por un lado. Y ahora vamos a ver, luego volveremos aquí. Vamos a ver ahora cómo se compone el gasto total en salarios que una empresa, pues de cualquier sector, ya no de camisetas, tiene en España en base a las cotizaciones sociales que tiene que pagar, el dinero que tiene que pagar el trabajador bruto, cómo se construye, cómo se cambia de bruto a neto. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Y lo voy a hacer a través de un ejemplo sencillo. Hay algunos artículos que podéis encontrar en la red, pero hay uno que me llamó especialmente la atención porque lo leí en su momento en la revista emprendedores.es, que serían lo que tiene que pagar un emprendedor para contratar a una persona en el trabajo. Entonces, lo podéis buscar en Google, emprendedores, cuánto cuesta contratar a un trabajador.
Entonces vamos a partir de un salario bruto y vamos a utilizar el ejemplo, esto se podría poner cualquier otro tipo de ejemplo. Vamos a utilizar que es una empresa, pues si seguimos con lo de las camisetas, que yo voy a montar una empresa pequeña de camisetas y cada trabajador cobra 1.500 euros brutos mensuales. Estos 1.500 euros brutos hay que añadir que si son 14 pagas, pues al final las pagas prorrateadas van a ser 250 euros más que cada mes hay que guardar para cada 6 meses pues dar las 2 pagas, ¿no? Sería en total 1.750 euros brutos es lo que está ganando esta persona al mes. Que si multiplicamos en total 1.750 euros brutos o 1.500 por 14 pagas, vamos a hacer la multiplicación rápido. Bueno, 1.500 por 14 serían 1.500 por 10 son 15.000 y por 14 pues son 21.000. 21.000 euros brutos sería lo que esta persona está ganando al año. ¿Qué sucede? Que tú como emprendedor tienes que, aparte de desembolsar esos 21.000 euros brutos, que luego la persona, como tiene que pagar sus impuestos de IRPF, que ya se los van reteniendo en nómina mes a mes, pues no recibe 21.000, va a recibir menos, 17, 16, dependiendo del tramo del IRPF donde se ponga, que sería los euros netos. Eso podéis buscar una tabla y ya si queréis hacer este ejemplo más específico, pues buscar cuánto sería el tramo para ver exacto cuánto se recibiría en este concepto, cuánto recibiría el trabajador. Aquí estamos calculando lo que le cuesta a la empresa, ¿no? Está pagando 21.000 euros brutos, de lo que hay que añadirle un 23,60% de contingencias comunes. Estos son el coste de la seguridad social. O sea, de los 21.000 hay que añadirle al año el 23,60% de ese 21.000, que es lo que sería el coste de la seguridad social para las empresas. Un 5,50% del tipo general por desempleo para un contrato indefinido. Esto para promover, si el contrato no es indefinido, pues el empresario o el emprendedor tiene que pagar más, hasta un 7-70% a lo mejor si es un trabajo temporal. No me sé las tablas perfectamente. Creo que aquí, bueno, me lo viene aquí en el indefinido. Piensa, bueno, si fuera un contrato temporal o a tiempo completo, un 6,70. Y del 7,70 si fuera temporal o a tiempo parcial. Lo que quiere decir que es un poquito para incentivar que se contrate de forma indefinida, pues le da un pequeño plus de que tienen que pagar pues, un 2,20% menos. O sea, si estamos hablando de una nómina de 21.000 brutos al año, pues 500 euros menos si se contrata de indefinido. Bueno, el 0,20 del FOGASA, el 0,70 de la formación profesional. Tenemos que en total nos salen que de los 21.000 brutos que va a recibir el trabajador, realmente al emprendedor que monta la tienda de camisetas le cuesta de su balance de banco 27.279 euros contratar a esta persona. Y bueno, a esta cifra habría que añadirle el prorrateo del finiquito, el coste que tendría despedir el año de forma improcedente, que serían 1.383 euros. Eso pues, es un coste que puede estar ahí, porque cuando en el futuro, dentro de 10 años, si tienes que llegar a despedir a esta persona, pues tienes que pagarle de este año 1.383, del año 2 otros 1.383, así hasta el máximo que esté, ¿no? Entonces, esto habría como que provisionarlo, ¿no? Si fuésemos una empresa, pues normal es provisionarlo ahí, que esté en una caja separada de todo, lo quitamos de nuestro balance porque está ahí guardado para si en el futuro las cosas van mal y hay que despedir a esta persona, pues hay que indemnizarle, ¿no? Bueno, esto lo podríamos suprimir porque, bueno, está aquí de más. Pero bueno, es un coste que realmente, si montamos una empresa, tenemos que tenerlo en cuenta, que esto nos puede pasar. Y luego, bueno, tenemos un elemento más. Dice, algunos expertos recomiendan, esto es un 1%, leerlo si queréis, pero bueno, da igual. La cosa es que más o menos nos salen, si quitamos estos 272, que no sé qué más ponen aquí, pues 27, a ver, vamos a leerlo. Algunos expertos recomiendan prever casos de capacidad temporal por baja, como dejando un margen de maniobra del 1%, teniendo en cuenta que la mayor parte de las bajas es inferior a 15 días y que la primera quincena la tiene que pagar el empresario. Bueno, esto sería una provisión de que de media, por X empleados que tengas, va a haber un porcentaje que va a tener bajas, que el emprendedor tiene que pagar los primeros 15 días y de media te va a costar al año pues un 1% más del sueldo de un empleado, ¿vale? 27.279, vamos a quitar este elemento más, lo cual se dice que un emprendedor le va a costar 27.279 un sueldo bruto de 21.000 euros, que no olvidemos que luego la persona se le quita retenciones y está cobrando 17.000 euros. Que son, pues si son en 14 pagas, 1.100, 1.200 euros por mensualidad. Al final, hay una horquilla que se llama, igual que pasa en bolsa, que hay una horquilla entre el precio de venta y de compra, que hay una horquilla en lo que cuesta, y es muy importante,
lo que cuesta un trabajador y lo que recibe un trabajador. Y eso es los impuestos que cobra el Estado en IRPF y en cotizaciones sociales. ¿Vale? Pongamos, por hacernos una idea, que si por cada 27.000 euros que se pagan, el empleado recibe netos 17.000 euros. Hay 11.000 euros que se evaporan. Y que es una horquilla importante porque ahora lo vamos a ver a través del mercado de trabajo. Esto tenerlo en cuenta. Y luego, es importante también saber, ya esto lo digo un poco uniéndolo al vídeo anterior en el que hablábamos de impuestos, a mi juicio, la presión fiscal en España es elevada. De hecho, un trabajador medio en España, medio estamos hablando, se libera fiscalmente, que se llama el trabajo, es decir, hasta el 12 de junio está trabajando para el Estado y a partir del 12 de junio trabaja para él mismo. Todos los que tengáis un sueldo en España, un trabajo contratados, estáis de media trabajando para el Estado hasta el 12 de junio. Ahí se añaden los impuestos que pagáis vía nómina, que os están reteniendo, más los impuestos que pagáis en vía de IVA cada vez que vais a consumir, ¿no? Al año tenéis que, bueno, todos pagamos, aunque compremos algo en España, estamos pagando IVA en España. Esto poniéndolo en función de los 21.000 euros brutos que recibís. Si lo ponemos en función de lo que paga realmente un emprendedor, que son 27.000, esto se va mucho más arriba. Pero de media, lo que significa ese 12 de junio es que de los 21.000 euros brutos de media, el 44,56% del sueldo medio en España se paga en impuestos vía IRPF o vía luego gasto de IVA o de tasas de ahorro cuando tenemos los depósitos puestos. Es decir, se nos va el 44,56% al español medio. Si estamos hablando de españoles que están en tramos más altos de renta, pues el porcentaje es mucho mayor, porque hay IRPF del 45-50, hay que añadir el gasto del IVA al 21 de la parte que le queda limpia cuando lo va a gastar, pues ese 21, etcétera, etcétera. Es decir, a mi juicio, estamos hablando de una tasa impositiva alta, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Aunque bueno, aquí cada uno sí que puede tener su opinión personal y pensar que no es lo suficientemente alta. Para mí lo es, y muchas veces pienso en mi futuro y digo, bueno, a ver si puedo crear esto y esto otro, y me hago esta tabla que os enseñé al principio, la mía personal. Me pasó en clases de bolsa, cuando la página empezaba a funcionar bien, empezaban a ir bien los vídeos, pues a lo mejor dije, bueno, pues prefiero disfrutar de ocio, de tiempo libre y menos horas de dedicarme mi esfuerzo y trabajo a crear algo que luego, primero, que puede no funcionar y que si funciona, pues vale, sí, voy a ganar más, pero mucho se me va a ir en impuestos, pues ¿para qué? O contratar a una persona. He visto esta tabla, alguna vez que me lo planteé, al final no. Bueno, primero porque ya me asusto de primeras por lo que se oye por ahí, ¿no? De que luego, pues el coste de que si la cosa no va bien, tienes que despedir a esa persona. Muchas veces ahí, o cuando me lo planteé hace años que era más joven, no sabía ni estos números. Simplemente decía, luego si no me va bien, a ver dónde saco el dinero para pagarle la indemnización. Y pasé. Y a lo mejor fue un momento en que podía, a lo mejor me hubiese ido mucho mejor y ahora os estaría hablando con una super página clase de bolsa, líder en España del mercado de cursos de bolsa, pero no es así. Es una página que, bueno, las páginas en general, si hablamos de tiendas de camisetas que cierran el 30-40% de ruina, sabéis que las páginas web que se crean, me atrevería a decir que de cada 10 que se crean, una va bien y tiene éxito, las otras 9 acaban desapareciendo. O por lo menos 8 de cada 10 páginas web que se crean y que la persona lo crea con el objetivo de que a ver si me llega pues luego publicidad por aquí, a ver si crezco de esta forma, acaba la persona cansándose y la página obsoleta y cerrada al cabo de poco tiempo. Bueno, después de este paréntesis vamos ya, ahora sí que a ver las propuestas de Podemos. La primera de las medidas sobre el mercado laboral que hemos rescatado sería la que propone el incremento significativo del salario mínimo interprofesional y el establecimiento de un salario máximo vinculado proporcionalmente al salario mínimo interprofesional. Esta es una de las medidas que más eco ha tenido en los medios de comunicación y a todos los que estéis viendo el vídeo, supongo que consideráis justo y socialmente que el salario mínimo no puede ser bajo, muy bajo, debido a que pues, es difícil llegar a fin de mes con un salario mínimo de 400-500 euros al mes actualmente en nuestro país, y que esto sería, vamos, yo si pudiese, si los recursos, que al final es de lo que se trata, fuesen ilimitados, pues que es mínimo que poner un salario mínimo profesional de 3.000 o 4.000 euros por persona, pero es que los recursos no son ilimitados y lo que tenemos que ver ahora es cuáles son, que ya lo estuvimos analizando en el vídeo anterior, las consecuencias que puede traer adoptar diferentes
medidas, es decir, esas segundas derivadas, esos efectos colaterales, llamémoslo, de tomar una medida concreta, que es lo que ya denunciaba en el vídeo anterior, que ni Podemos ni ningún otro grupo político anuncian tampoco los de derecha ni los de centro, lo anuncian en su programa, no hacen esa estimación de cálculos de, oye, voy a tomar esta medida, pero esta medida podría suponer estos riesgos adversos, como hablábamos de que pasaba en los fármacos, cuando compramos una determinada aspirina o pastilla, pues nos pone que a lo mejor nos empieza a doler el estómago. Bueno, esto no aparece nunca en un programa electoral y debería aparecer. Bueno, entonces simplemente vamos a analizar este salario mínimo, cuál sería su influencia sobre el mercado de trabajo, pero antes, para que no os asustéis, los que nunca hayáis estado en una clase de economía, y que no me abandonéis el vídeo en esta parte, si estáis cansados, aplazarlo hasta mañana, pero ahora llegan cosas importantes y que vamos a ver, vamos a analizar estas gráficas, las más sencillas, las que se explican en la primera semana de economía de una persona que empieza a estudiar micro o macroeconomía. Vamos a verlo además con el ejemplo que hemos estado viendo ahora de la industria de las camisetas, para que os sea más sencillo absorberlo. Entonces, aquí tenemos, esto sería antes de entrar en el mercado de trabajo, quiero un mercado normal, ¿no? Un mercado competitivo en el que todo el mundo, por ejemplo, el mercado de camisetas, todo el mundo tiene la libertad, no está regulado, todo el mundo que quiera puede montar una tienda de camisetas, las cosen ellos, o si tienen fábricas las hacen industriales, pero bueno, un mercado de camisetas, ¿no? Entonces aquí tenemos un determinado precio y una determinada cantidad que se ofrece al mercado. Entonces tenemos que hay demandantes de camisetas, personas que demandan esas camisetas que nosotros, pues, hemos dicho que íbamos a emprender y que íbamos a fabricar. Porque vosotros me podíais haber dicho, a lo mejor alguno lo pensó, en la exposición de hace unos minutos, cuando hablábamos de la función personal de una persona que se dedica a montar un negocio, decía, oye, si te va mal en la crisis, ahora que estamos en crisis y que el valor esperado de 9.500 no es lo suficientemente amplio para que la gente se anime a emprender, a montar un negocio, a empezar a contratar a gente, pues sube el precio de la camiseta, y entonces, pues obviamente, si subes el precio vas a aumentar la probabilidad, vas a disminuir la probabilidad de que te arruines, si te siguen comprando lo mismo, claro, vas a aumentar la probabilidad de que te vaya muy bien, de que te forres, etcétera. Pero claro, en el mercado no solo dependemos de nosotros que hemos creado la tienda de camisetas, también dependemos de los que quieren comprar las camisetas. Entonces, si lo ponemos muy alto el precio, pues a lo mejor no nos compramos todas las camisetas que quisiéramos y nos va aún peor que a un precio normal. Pero las probabilidades de ruina disminuyen si nos ponemos a vender nuestras camisetas que nos cuestan 15 euros producirlas, o pongamos 10 euros producirlas, a 95 euros. Pues la gente, a lo mejor 2 o 3 pican. Por eso de que lleva una marquita chula que le hemos puesto, no sé, una V o una cosa rara. Pero habrá otros que no picarán y que dirán, oye, esto no, lo que tú me vendes no tiene la calidad. Por 50 euros cojo en la tienda al lado que es una camiseta buena. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que necesitamos también, tampoco podemos bajar por debajo de 10 euros, que es nuestro coste de producción, lo que nos cuesta de media una camiseta, después de pagar el precio del algodón, el precio de los trabajadores, el precio del alquiler del local, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un precio máximo que podemos dar entre un máximo y un mínimo. Nosotros, si por nosotros fuese, yo intentaría venderlo al máximo precio posible, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay una demanda. Entonces, si el precio está muy alto, o sea, estos precios de aquí, esto es un mercado global en el que hay camisetas de nuestro estilo, a este precio de aquí, pues la gente que demanda camisetas demandaría poquitas camisetas, esta cantidad de aquí. Yo que ofrezco camisetas, y todos los que ofrecemos en esta industria de camisetas, ofreceríamos muchas más, porque juega a 60 euros o 50 euros, pues intentaríamos fabricar más y producir más camisetas, sería ideal para nosotros. Pero por desgracia, en el mercado hay un equilibrio. Si se da esta situación, habría gente que dirá, bueno, los precios están a 50, vamos a bajarlos más, porque hay gente, o sea, a 30 euros va a haber más gente que compra camisetas, va a haber menos gente que ofrezca, porque ya no les es rentable algunas industrias de camisetas, y se llega a esta situación de aquí, hasta que se llega a un equilibrio, que es este de aquí, en el que, por ejemplo, pues el precio de 20 euros por camiseta, pues hay una cantidad de camisetas que se venden de, pues no sé, vamos a poner que en nuestro barrio 20.000 camisetas a 20 euros, ¿vale? ¿Qué puede suceder? Si en base a que aumenta, imaginaros que yo encuentro una tecnología muy nueva en la cual pues podemos hacer disminuir el precio de producción de las camisetas, o podemos hacer que las camisetas se hagan en un minuto en una máquina especial, pues lo que podría ocurrir es que la oferta, en este caso de camisetas,
vendrían a esta situación de aquí, se desplazaría hacia la derecha y aumentaría la fabricación, la venta de camisetas y disminuiría el precio, ¿no? Pero bueno, esto simplemente hago este desplazamiento. Si no lo habéis entendido no pasa nada, que es un poco más complejo, debido a que lo vamos a traer luego al mercado de trabajo. Y este que tenemos aquí representado sería un mercado de trabajo. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de este mercado, que es el que nos atañe hoy, que es el de la producción de camisetas. Un mercado global de trabajo sería el mercado de sumar cada uno de los mercados en los diferentes sectores de la economía que hay. Entonces, en este mercado tenemos a gente que ofrece trabajo y gente que demanda trabajo. Y fijaros que esta línea de aquí es proporcional al salario. A mayor salario, más trabajo se ofrece. Por lo tanto, vamos a suponer que son los trabajadores los que ofrecen trabajo. Cuanto más, si el salario es cero, se va a ofrecer cero puesto de trabajo. Si va subiendo, pues puede llegar un momento en el que la oferta siempre se va a estar limitada, ¿no? Bueno, si está limitada, o sea, si el salario, imaginaros que es muy grande y tenemos las fronteras cerradas y aquí no puede entrar nadie a trabajar, pues estaría un punto, ¿no? Hasta el máximo de la población activa que tengamos. Si las fronteras no estuviesen cerradas, pues esto podría seguir también si subiésemos mucho el salario y pudiese llegar gente de otros países, pues también la oferta de salario a niveles muy altos de salario sería muy alta, ¿no? La cantidad, esto sería la cantidad. Vamos a verlo en horas, vamos a suponer que son horas, ¿no? El salario en horas, ¿no? Por ejemplo, 8 euros la hora sería el salario de equilibrio, ¿no? Igual que se llegaba al equilibrio en el mercado global, aquí tenemos un conjunto, la demanda de trabajo son las personas que demandan trabajo, que son los empresarios o las empresas, porque cuanto menor sea el salario, cuanto mayor sea el salario, más horas de trabajo van a demandar. Esto hasta ahora de momento es lógico, ¿no? Cuanto mayor sea el salario, más horas de trabajo se van a ofrecer, porque va a haber un mayor número de personas que están dispuestos a que sean contratados, y cuanto menor sea el salario, más puestos de trabajo se van a crear debido a que va a aumentar de todas aquellas personas que están queriendo montar una determinada empresa o ampliarla a nivel de más fábricas y más trabajadores, pues van a querer contratar a más trabajadores, lo van a necesitar. Entonces, podemos decir que la demanda de trabajo es una función decreciente del salario y la oferta de trabajo, que son los trabajadores que buscan trabajo, es una función creciente del salario. Y tenemos cómo llegábamos a un salario de equilibrio, que esta economía, que pongamos que es, vamos a poner de las camisetas, que es 6 euros la hora por camiseta, ¿vale? Obviamente bueno, ya en España, en otros países también sucede, el mercado de trabajo pues tiene una especie de convenios, unos precios que se basan de salarios que tienen que ser en unas determinadas horquillas. En ese sentido es lo que cuando dice que es rígido, porque si no es rígido, sería un mercado en el que libremente este punto de equilibrio se fijase y habría sectores en los que el salario sería de 3 euros la hora, otros de 8 euros la hora, otros de 25 euros la hora. Va a depender mucho de la capacidad de los sectores intensivos de gente. Si hay poca oferta, porque es un puesto específico que ha requerido una formación muy grande de un programa muy complejo que hay que manejar, pues a lo mejor hay 3 o 4 personas que están dispuestos ahí y son los que ponen el precio. Si hay mucha gente que quiere entrar en esa industria, como pasó con los programadores cuando empezaba el mundo web, había pocos programadores y mucha gente que quería montar empresas de informática, pues había que pagarles muchos y que los querías contratar. Luego hay otras industrias, sobre todo intensivas en mano de obra, pues que pues a lo mejor tú puedes, o por ejemplo la industria de los teleoperadores, las empresas que luego contratan las grandes telefónicas o empresas de televisión, de la persona que te atiende al teléfono, pues como la puedes tener aquí en España o Argentina, pues igual si un argentino le puedes pagar 2 euros la hora, o argentino de otros países, porque ellos, según está su mercado, con 2 o 3 euros la hora, pues pueden salir adelante, que dice argentino, dice países con rentas per cápita menores, como, no sé, Bolivia, Ecuador, que a lo mejor con 4 o 5 dólares al mes les da para tener una vida bastante decente, porque el coste de la vida en su país es menor que el de España. Y aquí en España, pues con 5 euros la hora no nos da para llegar a fin de mes. Entonces, yo puedo coger y en esas empresas, pues externalizarlas a otros países y entonces que el salario sea menor, ¿no? Entonces lo que quiero enfocar es que imaginaros
una empresa de videojuegos, en las que el precio por hora son 18 euros la hora, lo que suele ganar un programador, ¿no? Por ejemplo, por poner un precio, programador de videojuegos. ¿Qué sucede? Pues que si ponemos un salario mínimo de 12 euros, pues estaría aquí, no pasaría nada en este mercado, el equilibrio seguiría siendo aquí, el salario estaría por encima del mínimo, no ocurriría absolutamente nada, ¿no? La economía seguiría funcionando igual. ¿Qué ocurre ese mismo salario de 12 euros? Vámonos a las empresas en las que el salario medio es menor, ¿no? Por ejemplo, en España, pues como digo, los teleoperadores, personas que trabajan en una peluquería, los que cosen las camisetas que acabo de poner, que acabamos de crear, pues que el salario de equilibrio, vamos a poner que es de, no sé, 8 euros, ¿no? Y pongamos, o vamos a poner de 10 euros, y pongamos que un grupo político, pues nos obliga a que haya un salario mínimo mayor, de 12 euros. Entonces, vamos a ponerlo aquí, imaginaros que este es el salario que había, que es de 10 euros, esta es la cantidad de trabajo que se estaba, este es un mercado que estaba funcionando en equilibrio, con 10 euros, a 10 euros estaban contratando todo este número de horas de trabajo anuales de este sector de las camisetas. ¿Qué sucede? Que si piden, que si el gobierno instaura un salario de 12 euros, lo que va a ocurrir es lo siguiente, a este salario, que es el que hay que vender, ya no se puede vender a 10, ya no se puede, pagar a un precio superior de 10, no se puede pagar 10 euros a la hora, hay que pagar a 12, pues a este precio los que demandan trabajo están solamente dispuestos a demandar esta cantidad de trabajo. Los que ofrecen trabajo están ofreciendo toda esta cantidad. Por lo tanto, hay toda esta gente extra que se queda sin empleo, o sea, gente que está buscando trabajo y no es capaz de producirla. Por lo tanto, bien es cierto que un salario mínimo hace que todos los que tengan trabajo tengan unas mejores condiciones de vida, provoca, eso sí, que haya menos horas de trabajo que se den, lo que tiene como consecuencia que va a haber un mayor número de personas que están en paro. Fijaros que al final, en vez de trabajar Q, está trabajando QSM. O sea, hay menos horas, por lo tanto, los beneficiados son las personas que ya tienen trabajo y los perjudicados las personas que están buscando trabajo porque hay menos trabajo que encontrar, ¿vale? ¿Qué sucede? ¿Qué podría suceder? Podría suceder además, siempre que, esto claro, siempre que si el despido fuese libre, sucedería que además se echaría gente del mercado. Así, sobre el salario mínimo se despediría gente. Al no serlo y esto tener unos costes, porque hay que pagar unas indemnizaciones, pues no siempre. A lo mejor se pueden despedir unos pocos y con el resto hacer números y decir, oye, me cuesta menos mantener a esta persona y despedir que los 2 euros de diferencia extra que tengo que tener. Lo voy a mantener en el trabajo. ¿Vale? Tengo que tenerlo en cuenta como es. Yo no voy a entrar aquí en defender, simplemente es cómo funciona el trabajo, sin entrar en ideologías de qué es lo mejor, qué es lo peor. ¿Cuáles serían los costos, los posibles riesgos de un salario mínimo? Que es que haya más paro. Y esto es una cosa que es lógica. Y luego aparte, por otro lado, lo que podría ocurrir también sería que el que crea vamos a los números, pues aquí sería lo que vimos antes, un aumento de salario de 2 euros, nos está costando el 20% más contratar, por lo tanto estas expectativas, al final se explica así, ¿no? Estas expectativas cambian y en vez de 9.500 de valor esperado voy a tener 6.500 o lo que sea, 7.500 menos, eso va a estar, lo único que está claro, no te sabría decir exactamente, no sabría decir qué cantidad, pero sí que menos, y eso pues haría, que es lo que explica que haya menos trabajo, que se despida gente que en el largo plazo pues se creen también menos industrias de camisetas, porque no son tan rentables. Fijaros cómo con el establecimiento del salario mínimo, que serían en este punto de aquí, bueno, la W es de wage, de salario inglés, también la oferta se suele encontrar en los libros como S, de supply. Yo, fijaros, la oferta la he castellanizado, la línea de oferta del mercado, de cualquier mercado, el de trabajo o el de bienes y productos que vimos antes, pero con la W se me ha quedado en la memoria de haberlo trabajado tanto en clase de wage. Eso se podía poner una S, ¿no? Pero bueno, ahora mismo el salario SM, que es el salario mínimo, sería este punto de aquí y como habíamos dicho, la cantidad de trabajo es inferior a la que había en equilibrio. Fijaros cómo en este caso, la masa salarial, que sería la multiplicación entre la cantidad de horas de trabajo que se ofrecen por el salario por hora de trabajo, ha disminuido. Fijaros cómo este área de aquí, que es el del nuevo equilibrio, QSM por WSM, es menor
ligeramente menor que el área que teníamos anteriormente de equilibrio. Se puede ver muy bien porque el área extra sería esta parte de aquí, ¿no? Este cuadradito que lo voy a trazar, este sería el área extra en el caso del nuevo equilibrio estableciendo un salario mínimo que es inferior al área extra que había aquí. Por lo tanto, quiere decir que la masa salarial total de horas ofrecidas por el precio, la hora, es decir, en dinero, la cantidad de trabajo en dinero que se paga al conjunto de los trabajadores en este mercado, pues sería inferior con este establecimiento del salario mínimo. El salario mínimo actualmente en España es de 645,30 euros al mes. Ese sería el salario mínimo que un trabajador puede recibir en España por su trabajo. No obstante, en España existen, a través de los convenios de empresa, los convenios firmados entre los sindicatos de determinados sectores y los empresarios de ese determinado sector, existen unos salarios por convenio, y lo habitual es que cuando una empresa de cualquier sector va a contratar un trabajador de un determinado perfil, pues se tiene que atender al convenio colectivo firmado y pues siempre tiene un salario mínimo al que puede contratar a esa persona, ¿no? Pues hay determinados oficios o profesiones que tienen pues 1.000 euros, 1.200 euros, 1.500 euros, va a depender un poco de la profesión y del perfil de la persona a la que vas a contratar, no lo mismo que sea universitario, que tenga un máster o que simplemente haya acabado el bachillerato. Estos salarios fijados por convenio realmente ejercen a nivel económico una función o unas consecuencias similares a lo que es un salario mínimo. Al final, no deja de ser en un sector cualquiera, pues puede ocurrir que el salario por convenio sea de 1.000 euros brutos al mes, y sin embargo, el salario de equilibrio en ese sector podría estar por debajo de esos 1.000 euros. Al final lo que está ocurriendo, bueno, al final hay que pagar los 1.000 euros, se paga aquí y se ofrece de ese determinado sector o de ese determinado perfil profesional esta cantidad de trabajo en vez de esta, y como hemos demostrado ahora, la masa salarial total también ha disminuido, sería menor. Esto es lo que ocurre en muchísimos sectores en España, por eso se dice muchas veces, es lo que se habla de que el mercado realmente es rígido. Bueno, por esto y por otras cosas, pero esto es una de las cosas, es rígido porque se está ofreciendo salarios superiores al de equilibrio. Hay otros sectores donde si por convenio se fija que son 1.000 euros, pero el equilibrio está en 1.200, pues se acaba pagando 1.200, porque al final hay poca oferta de este tipo de trabajo por los trabajadores y los emprendedores tienen que sacar más dinero de la billetera si quieren contratar a este tipo de empleados. Si no, pues no hay suficientes a 1.000 euros y tienen que... Y bueno, pues al final es una cosa de demanda y oferta, ¿no? Si hay muchas personas, muchas empresas que están buscando un determinado perfil y hay pocas personas de ese perfil, pues el salario en ese perfil sube. ¿Qué ocurre? Aquí hemos visto cómo realmente a corto plazo, lógicamente hemos visto cómo si disminuye el salario va a aumentar o va a disminuir el paro, va a aumentar el número de plazas contratadas. Esto a corto plazo es así. La única forma de disminuir el paro a corto plazo es realmente disminuir los salarios o hacer empleos con menos horas trabajadas y menores salarios, como por ejemplo, no vamos a discutirlo aquí, pero el modelo alemán con los mini jobs, que se paga menos, se trabaja menos, bueno, es una forma de repartir la masa salarial entre más gente. O bajando los salarios, que sin duda una disminución de salarios, lo hemos demostrado antes, vía aumento de ese valor esperado del que va a montar un negocio, que hemos estado demostrando antes, pues va a aumentar el número de personas contratadas. Pero sin embargo, a medio y largo plazo hay otra forma de aumentar los salarios y que aumente también la producción y que aumente el bienestar de la economía, el crecimiento de la economía. Y que es lo que siempre se dice, un cambio de modelo productivo, una mejora tecnológica importante. Es decir, si por ejemplo se puso un cambio en España de ser que la industria sea de ladrillo a que empiece a ser pues de fabricación de automóviles, de nanotecnología, productos sofisticados, pues sin duda cabe que aumentarían los salarios y aumentaría también las horas de trabajo. Pero bueno, para eso hay que hacer, es un cambio importante, un cambio del modelo educativo, un cambio en muchísimas
partes de la economía de un país que no se producen en el corto plazo, se necesitan años, serían en el medio y largo plazo, y esto se transmite de forma gráfica, sería un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha, es decir, de la curva de demanda de trabajo. Sería, bueno, si aumenta, por ejemplo, el modelo productivo, lo que estaría ocurriendo es que realmente, bueno, aquí lo tengo, en vez de 9.500 de valor esperado, esto a nivel global, fijaros ya una media de todas las industrias de un país, pues a nivel global, si el valor esperado estaba haciendo 9.500, pues a lo mejor una mejora tecnológica muy importante hace que aumente a 25.000 el valor esperado. También podría ser, también podría darse porque aumentase tirasen otras economías de nosotros, si aumentase la demanda, pues, no sé, que estuviese creciendo muy fuerte Alemania, Francia, pero bueno, esto no depende de nosotros, depende de cómo lo hagan ellos. Si es algo que dependa realmente de nosotros, sería que nuestro cambio de modelo productivo, nuestra mejora tecnológica, produciría que este valor esperado fuese mayor. Esto significaría que a un mismo precio, a un mismo salario, los emprendedores empresarios estarían dispuestos a contratar a un mayor número de gente, y como veis, este desplazamiento de la curva generaría un nuevo equilibrio que, dependiendo de la intensidad, podría ser un nuevo equilibrio que se alcanzase aquí. Fijaros que si se desplaza aquí, pues el nuevo equilibrio estaría diciendo que estamos pagando en esta economía que antes pagábamos de media 800 euros, y se producía esta cantidad de trabajo. Con este desplazamiento que ha ido, incluso se ha superado el salario mínimo, y ahora el equilibrio está en pagar, pues no sé, pues fijaros cómo ha aumentado de Q a Q1 la cantidad de trabajo que se está ofreciendo, hay menos paro y encima se está cobrando más. En vez de 800 que se cobraba, ahora se está cobrando pues 1.100, 1.200. Esto es lo que realmente es sano para una economía. Esta es la forma que hay que buscar de crecer, y la forma en la que todos salen ganando, por decirlo así. La otra forma, pero esta forma es mucho peor también, en la que podría aumentar los salarios, podría ser, por ejemplo, por una disminución de la oferta. Esto se produciría si, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, imaginaos que en Portugal y en Francia, pues les va la cosa muy bien y empiezan a buscar empleados y les pagan, pues, no lo sé, 1.400 euros la hora. Y empiezan a buscar demanda de gente española. Pues, ¿qué ocurriría? Que mucha gente de España se iría a trabajar a estos países, se iría a trabajar a Francia y a Portugal, que encima nos quedan al lado. Esto sería que a un determinado salario, el número de personas que están dispuestas a trabajar a ese salario aquí de 800 euros disminuiría. La curva se desplazaría a la izquierda, vamos a borrar aquí, la curva se desplazaría a la izquierda, en tanto en cuanto la intensidad de el dinero que nos estén pagando en Portugal y en Francia, hasta que podría llegar, si allí pagan muchísimo, pues podría llegar un momento en que nadie quiere trabajar en España, o que si alguien quiere trabajar en España, pues estaría dispuesto a pedir salarios más grandes. Esto es lo que ocurriría, este movimiento de la oferta hacia la izquierda. También aumenta el salario, fijaros cómo el salario en el nuevo equilibrio pasa de 800 a 1.125, pero bueno, aquí esto sería positivo para los trabajadores, pero no para el conjunto de la economía en general, porque aquí lo que se estaría produciendo es, primero, un aumento de, a lo mejor no del paro, pero sí del número de, o sea, pues el paro no, porque la gente se ha desplazado a otros países y ya no está buscando trabajo, porque están en Portugal y en Francia, pero sí una disminución de el trabajo que se ofrece, o una disminución del número de contratados. Fijaros que ha pasado del Q que lo teníamos aquí a este Q ahora aquí, a este salario de 1.100. Esto sería otra forma en la que subiría el salario, pero una forma menos sana, ¿no? No es lo mismo que suba el salario porque aumente el modelo productivo, por el cambio de modelo productivo, mejoras tecnológicas, que porque la gente se esté yendo a otros países, ¿vale? Pero también aumentaría los salarios. Y nada, simplemente comentaros que en un equilibrio global, en un determinado equilibrio, simplemente deciros que en general, por lo que vimos antes de la seguridad social, realmente, si lo vemos en... Vamos a ver, no sé a qué gráfico irme ya, tengo todo pintarrojeado. Si lo vemos bueno, vamos a ver la oferta en el equilibrio. Estamos viendo que este salario de aquí, imaginaos que son el salario... Bueno, no sé cuál sería el salario medio en España, pero para dejarlo similar al ejemplo que vimos antes de lo de la página de emprendedores, pues vimos que realmente el emprendedor está pagando 27.000 euros brutos, es lo que sale de su cuenta bancaria en el banco, y el trabajador está recibiendo 17.000. Fijaros que entonces este salario de equilibrio que aquí, durante todo esta exposición, lo hemos puesto como que es fijo, o sea, es un salario que era igual para los dos,
Como se produce este impuesto que es las cuotas a la seguridad social, que se ejercerían de manera económica como un impuesto, lo que está haciendo es que realmente este punto de aquí de equilibrio es para el trabajador 17.000 euros, que es lo que recibe al año netos en su cuenta corriente, pero para el empresario son 27.000. Hay ese gap, por decirlo así, que no lo vamos a analizar porque gráficamente se nos complicaría el equilibrio, ya no tenemos mucho más tiempo, tenemos que seguir viendo más cosas. Sería interesante verlo, pero bueno, sería ya para nota. Pero no os olvidéis que está esta distorsión también aquí en el mercado actual español, que en el equilibrio, claro, si en los 17.000 de equilibrio para un emprendedor, a ese equilibrio de 17.000, porque realmente ellos están pagando 27.000, estarían dispuestos a ofrecer un mayor número de horas de trabajo, lo que incrementaría, lo que significaría que estaría dispuesto a contratar a más gente. Disminuiría el paro, pero claro, tiene el efecto negativo que, claro, si le quitas seguridad social, que es lo que últimamente se está pidiendo, ¿no? Rebaja de las cargas salariales, rebaja de las cuotas a la seguridad social, lo que últimamente es lo que se oye y lo que nos piden desde Europa. ¿Qué sucedería? Pues eso sucede obviamente que sí, se descarga, pero tiene positivo para el mercado de trabajo, se contrataría más gente sin duda, cobrando el mismo salario, pero se reducirían los ingresos del Estado, que pasarían de los 386.000 a, bueno, pues no lo sé, depende de la variación de esa cuotas a la seguridad social, del porcentaje que se reduzca. Pues pongamos que a lo mejor a 366.000. Por lo tanto, el sistema de pensiones pasaría a ser más insostenible todavía y tendríamos el problema por este lado. Fijaros, un efecto positivo del mercado de trabajo, un efecto positivo porque se contrataría más gente, tiene el efecto negativo de que hay más déficit. Por eso se dice, bueno, pues esto se puede compensar aumentando el IVA y que ese aumento del IVA sirva para reducir las cuotas a la seguridad social, que debería provocar un aumento de el número de contrataciones y una disminución del paro. Para no hacer la exposición tan larga, no voy a recurrir más a gráficas, simplemente lo he hecho para que veáis cómo se puede interpretar la lógica de un poco de forma gráfica. Salario máximo, pues simplemente pensar, tiene unas consecuencias que, bueno, quizás no son tan importantes, porque a lo mejor no se reduciría tanto trabajo. Simplemente pensar en un equipo de fútbol, ¿no? Que siempre muchas veces se ponen los ejemplos para que todo el mundo los entienda. Pues imaginaros un equipo de fútbol en el que se ponga que lo máximo que se puede pagar a un jugador es, pues no lo sé, 1.000.000 de euros. Pues bueno, podría estar bien, porque bueno, todos los jugadores más o menos se igualarían en cuanto a salario, no habría tanta diferencia entre un jugador de segunda división B y Messi o Cristiano Ronaldo, pero eso haría que un mercado en el que estos jugadores se pueden ir a otros países, se pueden ir a la liga italiana, a la liga inglesa, pues estos jugadores irían a esas ligas, no vendrían que si el Chelsea le puede pagar 10 millones de euros y el Real Madrid 1.000.000, aunque realmente genera que tiene dinero para pagar más pero no le dejan, pues estos jugadores no vendrán a la liga española, eso está claro. Realmente a nivel de una persona pierdes como aficionado, ¿no? Pierdes porque no tienes a los mejores jugadores en tu liga, no puedes tenerlos en tu equipo. También pierdes a nivel de estado porque imaginaos Bale, que no se pudo, pues Bale vale 100 millones de euros, ¿no? Costó 100 millones de euros y no sé cuánto cobrará, 10 millones de euros. Si no le dejasen hacer esas cantidades, al final Florentino es el que hace sus números y ahí el Estado no debería meterse y puede pensar que Bale le va a dar al Madrid 150 millones de euros y por eso paga 100 millones de euros por él. Habrá Bales que salgan ranas y al final se lesionan y están 3 años parados y no le dan, por ejemplo, Kaká, por decir un ejemplo, y no le dan ese dinero que ha invertido y al final Florentino, el Real Madrid, la institución acaba perdiendo X dinero y habrá otros Bales que sí les darán títulos y al final pues en vez de los 105, pues valió 100, costó 100, pero tiene un valor de 150 millones. Esto realmente al Estado le vendría bien, ¿no? Quiero decir que si el Real Madrid puede pagar 100 millones, si Bale tiene un salario de 10 millones de euros al año, pues el Estado español se lleva 5 millones de euros al bolsillo. Es mejor para el Estado español que venga Bale a España y que no venga, no sé, un jugador que esté dispuesto a venir por 1.000.000 de euros, del cual el Estado se va a llevar solo 500.000 euros. Entonces, a nivel de tributación es mejor para el Estado, a nivel de sociedad también es mejor porque
sobre todo para los que son del Real Madrid, pero bueno, también el Barcelona u otros equipos podrían fichar a mejores jugadores, aumenta el espectáculo de la liga, sobre todo es bien para todos en este sentido. Y luego en números de que si ya Florentino sale ganando o perdiendo, pues ahí creo que un gobierno no se debería meter. Salvo que alguien pues pudiese decir, oye, yo es que gano, no sé, 1.000 euros al mes y este señor gana 10 millones, todo es absurdo. Bueno, sí, ahí puede haber de justicia social un enfoque, pero realmente si no nos preocupa lo que ganan los demás, pues podríamos tener nosotros nuestro propio beneficio, tanto en vía de que se están pagando más impuestos como que podemos tener una mejor liga. Y esto pues debería ocurrir así a nivel de cualquier de otros sectores, ¿no? De tener a los mejores ingenieros en el país, de tener a los mejores médicos, de tener a los mejores políticos incluso. Pasa que eso no sucede. Pero yo creo que disminuir o vincular, sobre todo en el ámbito privado, otra cosa es en el ámbito público, pero en el ámbito privado, que se pongan topes máximos, lo que puede ganar una persona, a mí me parece meterse en el asunto de los demás. O sea, no me parece tampoco coherente. Luego tenemos la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y de la edad de jubilación a los 60 años. Sobre la reducción de la jornada laboral a 35 horas, yo aquí la medida no proponen bien si es a costa de que, bueno, yo me trabajo 40 horas, trabajo 35, pero sigo ganando lo mismo por hora. Porque si lo que dicen, que realmente no sé cuál es la lógica, no sé si es yo, vale, ahora trabajo 35, pero gano lo mismo al mes. En ese caso lo que se está haciendo es un aumento implícito del salario por hora. Si es que en vez de trabajar 40 se ganan 35, pero se cobra lo proporcional, se sigue cobrando el mismo salario por hora, pero ahora multiplicado por 40 horas a la semana a 35, pues bueno, lo podría ver. Realmente no lo veo bien, lo puedo ver sensato, proponer esto, pero claro, también es verdad es atentar contra la libertad de muchas personas, porque todos somos diferentes y hay personas que pues le viene bien trabajar 35 horas y el resto del tiempo dedicarse a disfrutar de la vida, que es lo que recomiendo, y hay otras personas que pues, prefieren trabajar 55 o 60 horas y tener acceso pues a otras cosas en la vida o tienen en vez de no querer tener hijos quieren tener 4 hijos o 5 hijos y necesitan trabajar más para poder alimentar a sus 4 o 5 hijos. Entonces decir que solamente pueden trabajar 35 horas semanales cuando una persona quiere trabajar 60 o 70, pues eso es para mí atentar contra la libertad de otras personas, no lo vería bien. Y en el otro caso, si lo que piden es que trabajar menos pero ganar más, o sea, trabajar menos horas pero ganar lo mismo, estarían pidiendo un aumento del salario por hora medio, que al final tendría que ver también un poco, es muy similar a aumentar el salario mínimo. La edad de la jubilación de 60 años, pues también sería ideal. Lo único que, como muchos de vosotros sabéis, pues, el sistema de pensiones actual español, lo que estamos haciendo, los que estáis contribuyendo ahora, los que estáis pagando seguridad social, los que tenéis una nómina, los que pagáis impuestos actualmente, estáis pagando las pensiones de las personas pues que han trabajado durante muchos años y ahora se merecen un tiempo de disfrutar de la vida, ¿no? De sus últimos años, de la vejez y es sensato. Lo que sucede es que tal como está montando con el sistema de pensiones, ya lo estuvimos viendo en la clase anterior, o en el vídeo anterior, perdonad, ya hablo de clases, como soy profesor y ando dando clases, en el vídeo tenemos cómo, pues bueno, pues eso sería, si al final es una matemática fácil. Si tú jubilas a la gente a los 60 años, pues hay gente que de 60 a 65 años que podría estar pagando cuotas de la seguridad social, pues no lo va a ser, por lo tanto van a disminuir los ingresos del Estado, los ingresos de la seguridad social y van además a aumentar porque hay que pagarles. O sea, por un lado, sí, son 5 años que dejar de ingresar y 5 años que tienes que pagar de antes. Por lo tanto, al final, fijaros que el año pasado ha habido un déficit de la seguridad social de 15.000 millones, más o menos. Se habla de que el sistema no es a largo plazo, puede haber problemas por el envejecimiento demográfico, cada vez hay menos gente que nace, además las personas que actualmente con el problema de trabajo que hay se están intentando incorporar al mercado de trabajo no lo están haciendo, cuando estas personas de entre 20 y 30 años que antes crecían a un ritmo grande, ahora no lo están haciendo, además cada vez va a haber menos gente de 20 o 30 años y cada vez va a haber más gente, porque además la edad de vida por fortuna se va alargando y cada vez va a haber más gente que necesita unas pensiones. O sea, al final esto es pues hacer una suma, unos cálculos y ver que no dan. Sería ideal, es una propuesta muy bonita, pero
que si te pones a calcular con números, no me voy a detener aquí, puedo hacer un artículo en el futuro, pues te da que no, que no. De hecho, a día de hoy es deficitaria la seguridad social. Si haces esto, va a ser mucho más deficitaria y menos sostenible aún en el medio y largo plazo. El derecho a una renta básica para todos, que creo que es la medida que más atención ha tenido por los medios de comunicación, por los tertulianos, por la gente que lo comenta, a mí me parece demasiado utópica. O sea, me parece que a nivel social y humano, pues tiene sentido. Lo que pasa es que luego hay cosas que tienen sentido a nivel humano, pero que no se pueden llevar a la práctica. El domingo pasado le hicieron una entrevista a Pablo Iglesias, que es la cara visible de Podemos en El Objetivo. Cuando le hicieron referencia a esta pregunta, no supo precisar números, no sé si es que no los tenía en mente, pero vamos, rehuyó totalmente, cambiando de tema, dar números de cómo se implementaría esta medida. Es decir, tú puedes prometer muchas cosas, pero hay cosas que es que no son viables, aunque quieras y aunque pongas todo el empeño. Entonces, aquí planteo, tenemos dos opciones. O que plantea una renta básica para todo el mundo de al menos 600 euros, lo que costaría 252.000 millones. Supongo que por aquí no van los tiros, ¿no? Para que todos los españoles cobren 600 euros como mínimo. Estos son 252.000 millones, una barbaridad. Fijaros que el ingreso total del Estado son 384.000 millones, no habría dinero casi para ninguna otra cosa. Sobre los parados, 600 euros sobre los 5 millones de parados, eso son 30.000 millones. Bueno, a lo mejor por esta vía 30.000 millones, aunque es una gran cantidad, podría ser. Aquí a lo mejor habría que descontar todos aquellos que ya están cobrando el paro. No obstante, aquí habría una cosa básica. Pues, teniendo en cuenta los prejuicios que teníamos del salario mínimo y que los salarios mínimos realmente no se pueden subir, o si se suben van a tener como consecuencia una disminución de la cantidad de empleo que se va a demandar y por lo tanto un aumento del número de parados, aún más de los que tenemos actualmente. Eso, claro, siempre que se mantenga constante la productividad y no la innovación tecnológica, estamos hablando de este aspecto, si se va aumentando la productividad y la innovación tecnológica, pues eso también es un efecto positivo, pero manteniendo la investigación, pues así constante, tenemos que al final va a haber gente que está teniendo un trabajo de 8 horas, 10 horas al día, durante 6 días a la semana, está cobrando 800 euros al mes, 900 euros. Vamos, yo si fuese mi caso y soy una de estas personas, dejaría mi trabajo directamente y pasaría a cobrar 600 euros de por vida estando en la playa todos los días y disfrutando de mi familia. Incluso a lo mejor si cobro 1.200 euros me lo plantearía también, ¿sabes? Si tengo un trabajo duro de 8 horas diarias, coger el atasco para ir a trabajar, volver, pues digo, mira, 600, me voy a vivir en una casa más pequeña, al campo, a la sierra, a provincias españolas donde el alquiler no sea muy caro como de Madrid o en Barcelona, no sé, Cáceres, Santiago, y me voy allí a un campo y me vivo tranquilamente con mi familia. Por lo tanto, al final iba a ser que muchísima gente, esto es un efecto que tiene, ¿no? La renta básica está muy bien, pero tiene el efecto de que o obligas a la gente a trabajar, que dices, oye, o trabajas o te voy a vigilar, y el que no, aunque solamente esto sería para la gente que no pudiese trabajar realmente por incapacidad, pero bueno, estos también ya tienen una renta. Es complicado, es un asunto complicado, pero creo que tampoco se pueden buscar medidas utópicas que realmente van a ser muy difíciles poner en práctica, o casi imposible. Si alguna vez son elegidos como primera fuerza política en España, pues veríamos cómo lo instrumentarían, pero los números no cuadran, no entran. Y sería luego complicado, como digo, convencer a esta otra gente que está trabajando por 900 o 1.000 euros, que saben que dejando el trabajo van a cobrar 600. Habría muchísima gente que, creo yo, un porcentaje amplio, no me atrevería a decir, estimarlo vosotros, pero estoy seguro que un porcentaje grande dejaría su trabajo y se dedicaría a esa renta universal de 600 euros. Por lo tanto, habría además menos ingresos porque esa gente dejaría de pagar cotizaciones sociales, más problemas para que el sistema de pensiones siguiese siendo sostenible, menores ingresos del Estado, etcétera, etcétera. Una serie de riesgos y de segundas derivadas que, como digo, no se ponen en los programas políticos. Luego tenemos prohibición de los despidos en empresas con beneficios, que simplemente puede haber alguna empresa o puede haber una persona que ha creado 8 empresas
7 se han arruinado y ahora tiene unas con beneficios, incluso para recuperar lo que ha perdido en otras empresas, pues ahora que tiene beneficios, pues prefiere despedir a una empresa porque a lo mejor era una empresa, no sé, me pongo un portal inmobiliario, un idealista.com, y bueno, pues ahora tiene beneficios, pero sabe que el mundo de los portales inmobiliarios está muy complicado, a día de hoy tiene beneficios, pero quiere reestructurar su empresa y no dedicarse tanto a... Quiere que el portal se empiece a reutilizar a la venta de mascotas, por ejemplo. Y sabe que necesita menos informáticos programando, mediendo inmuebles con la de mascotas porque es más fácil por X motivos. Quiere reestructurar su empresa porque piensa que de aquí a 4 años necesita esa flexibilidad y a día de hoy, pues aunque tenga beneficios, piensa que en 4 años no los va a tener y no dejarle, pues también me parece inviable. Sobre todo porque esto parte de la base de que al final tú te basas en que las personas que tienen beneficios, parte es lo que hablábamos al principio, la persona que tiene beneficios es ya directamente esta persona. Esta persona de aquí es la que tiene beneficios, la que va, bueno, vamos a quitar los que van tirando, los que van bien, muy bien y me forro, pero si tú a estas personas de aquí, cuando llegan aquí, que es uno de cada Amancio Ortegas, por cada Amancio Ortega que hay en el mundo habrá, no sé, 100.000 personas que han... 100.000 igual son muchas. 5.000 personas que han montado una cosa parecida como Inditex y al final, pues de esas 5.000, 2.000 habrán acabado arruinados. Pasa lo mismo que en el mundo, por ejemplo, del póker o de la gente que invierte en bolsa. Por cada tío que realmente se forra, por cada tío que gana unas World Series, por cada tío que hace muy buenas operaciones y duplica su cuenta, hay un 70% o hay 70 que se han arruinado, que han perdido una gran parte de su dinero, que han, pues, si encima tú dices que, bueno, que a las personas que van bien, que al principio tú estás aquí, tú no partes de aquí, tú estás aquí, cuando tienes que tomar tus decisiones, si a los de arriba les pones trabas, en todos los sentidos, les aumentas mucho los impuestos o les obligas a que no puedan reestructurar su negocio, pues aún va a haber menos gente, porque el valor esperado este aquí va a bajar y menos de 1.500 será negativo, y lo que harás es que la gente, pues al final, como ha pasado, nos está pasando en el mundo del póker con los impuestos, o pasará con la tasa Tobin en finanza, porque los traders no podrán sobrevivir, o si los pocos que ganan tienen que pagar 50-60% de IRPF, cuando el riesgo de ruina, por ejemplo en el póker, que puede ser a lo mejor del 70% a largo plazo de un jugador, 70% de ruina, pues harás que la gente deje de jugar, y al final acaba recaudando menos impuestos porque la tarta de impuestos que se cobran ya tanto a las empresas en el impuesto de sociedades como a las empresas de juego directamente a través del impuesto de sociedades o de la tasa que cobra el Estado por cada apuesta que se hace en España, pues disminuye, ya hace la tarta más pequeña y al final estás tirando piedras contra tu propio tejado. Pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Pues deja, oye, si una persona ha tenido beneficios porque ha asumido un riesgo grande y es de la parte que le ha salido bien, pues deja que lo disfrute. ¿Vale? Igual que el que hace trading pues, y le sale bien, pues déjale que es la parte que ha tenido suerte de esto. Pues sí, gente que tiene suerte o que hace las cosas mejor y al final la vida es incertidumbre, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y ya termino. Vamos a terminar con las últimas medidas muy rapidito, porque ya me he alargado porque quedan 3. La primera sería la promoción del protagonismo de la pequeña y mediana empresa en la creación de empleo. En este sentido, bueno, me parece bien, resaltando el papel de las entidades de la economía social, está bien, pero bueno, luego realmente esta figura ya existe en la sociedad. Creo que lo comenté también en el vídeo anterior. Nada nos impide a nosotros ir a comprar a pequeñas y medianas empresas, nada nos impide salir y comprarle al frutero de abajo de nuestro barrio, que tiene una tienda pequeña, comprar en la tienda de enfrente a nuestra casa, pero al final la gran mayoría de la gente opta por ir a un centro comercial porque sabe que pues le va a salir la fruta un 30% más barato, va a poder comprar en Zara o en Inditex o en no sé, o en Stradivarius, Mango, empresas que por sus sinergias pues pueden tener costes menores y eso repercute en precios menores y la gente al final, cuando se tiene que mirar el bolsillo, pues no es social. En general somos económicos. Algunos pocos que he conocido sí que somos sociales y que prefieren pues comprar en las tiendas de su zona, aunque tengan que pagar más dinero, pero la gran mayoría de la gente no es así, pues si fuese así desaparecerían los centros comerciales. Entonces no hay que ser tampoco, como dicen, no hay que ser hipócrita o defendemos lo más caro cercano de empresas pequeñas, o si no lo que no se puede hacer es hacer una ley que impida que estas empresas grandes pues
estén compitiendo en igualdad de condiciones con todas las demás, ¿no? Pero al final una empresa grande es una empresa pequeña o mediana que ha crecido y se ha convertido en empresa grande. Luego tenemos en sintonía una política de contratación pública favorable a la pequeña y mediana empresa. Esto, bueno, pues puede ser bien, por lo menos lo público, fomentar a la pequeña y mediana empresa. Aquí sí que desconozco y no entro realmente en saber si hay algunos proyectos pues que no se puede contar no sé, una gran obra de un determinado puente, una determinada autopista, pues a lo mejor no se puede coger y contratar a 50 empresas pequeñas y que cada uno nos haga un tramo. Es mucho más económico para el Estado, que al final tiene que hacer eficiente el gasto público y no derrochar, pues mucho más económico para él pues contratar a una empresa que le haga que se encargue de la obra y haga todos los tramos, porque le sale mucho más barato una empresa que te haga 50 kilómetros que 50 empresas que te hagan 1 kilómetro, creo yo, que son más económicas. Entonces, bueno, pues sí, es una medida que está bien, pero probablemente aumentaría el gasto público de obra. Pero bueno, aquí no entro porque habría que ver muchos detalles que desconozco y prefiero no juzgarlo. Pero habría que tener en cuenta al menos pues esta variable. Y la economía basada en la innovación que contribuye al bien común teniendo en cuenta criterios de responsabilidad social, ética y medioambiental. Esto me parece sensato. Creo que el medio ambiente hay que cuidarlo y hay que tenerlo en cuenta. Y si podemos fomentar que la economía pues vaya en este sentido, pues está bien. Pero siempre hay que tener en cuenta que los costes van a ser mayores y que eso va a repercutir en precios de cosas, como por ejemplo ha pasado con la energía, pues las renovables son energías más limpias, pero al final el coste de producción de la energía ha aumentado y eso tiene la consecuencia de que la tarifa de la luz de todos los que vivís en España pues ha aumentado y tenéis que pagar una mayor cantidad de luz o un mayor precio por kilovatio que si la energía pues viniese de otras fuentes menos limpias. Eso hay que tener en cuenta y ese coste si se asume, pues perfecto. Esto ya es una cosa de llegar a un consenso de cómo queremos montar el país. Hace un par de semanas, y con esto termino, un capítulo de Salvados hablaba justamente de esto, de pequeños pueblos, diferentes. Era un pueblo que había en Huelva y otro que había en. No sé si alguno de vosotros lo visteis, lo podéis ver seguro desde la página de Salvados de A3 Media, y hablaba de otro pueblo del País Vasco, no recuerdo el nombre. Y el pueblo del País Vasco tenía una central Petronor gigantesca metida dentro del pueblo prácticamente, con unos índices de contaminación muy elevados. Pero claro, daba empleo a muchísima gente. Es un pueblo pequeño, a lo mejor de 8.000, 10.000 personas, y no sé, directa o indirectamente, todo el pueblo vivía de esa industria. De hecho, si esa industria se fuese de ahí, era Petronor, pero no recuerdo si era no recuerdo el tipo de, pero vamos, una industria contaminante. Y la gente, y Jordi Evo le iba preguntando a toda la gente de Salvado, del pueblo, y la gran mayoría, pues el 90-95% no quería que esa industria se fuese, aun siendo conscientes de que medioambientalmente era mala, que podría provocar, también pasaba en el pueblo de Huelva, que podría provocarle más cáncer, de que podría provocar problemas de salud en el medio y largo plazo, sí, pero al final la gente piensa en el trabajo, y si esa empresa les está dando trabajo, pues pueden, o quieren ellos, eso a ver quién lo tiene que decidir, si es el propio pueblo o es una persona en concreto, un dirigente, ellos preferían, pues aunque hubiese algún riesgo mayor medioambiental, preferían tener esa empresa en el pueblo contaminando porque podía permitirles tener un nivel de vida más elevado. Y ahí, pues ya cada persona es un mundo y decidir esto pues es complicado. Así que nada más, simplemente estas cuestiones que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya hecho reflexionar y nada, pues intentaré en el futuro, según vayan saliendo otras propuestas. Igual me animo y escribo un libro sobre estos temas. Pero bueno, para explicarlo todo con un mayor detalle y comentar algunas otras cosas. Pero de momento, pues un placer que me hayáis escuchado y hasta el próximo vídeo.